¿Cómo están todos ustedes? Aquí nuevamente en Cortos de Bendición, trayéndoles una palabra de parte de Dios. Estamos junto a mi esposa disfrutando de un día de descanso aquí en las playas de Melbourne, Florida. Un día muy bonito, muy soleado, mucho viento, está muy fresco. Pero lo más importante de todo esto es traerles la palabra de Dios. Y el Señor en su palabra dice que en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en estos días se están causando muchas controversias, de muchos problemas, debido a que hay mucha gente que predica en el Espíritu. Hay mucha gente que predica en la carne. Entonces, si nosotros solamente basamos el texto bíblico de que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, tendríamos que decir que aquellas personas que predican con libertad, realmente, pero aquellas personas que predican con opresión y quizás con pensamientos muy humanos, están predicando en esclavitud. Para esto nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios y tenemos que hacer mención a lo que hizo Pablo, quien era una persona muy preparada, quien era una persona muy estudiada, quien era una persona muy, como decir, conocedora de lo que la palabra de Dios decía. Él se sabía de la A a la Z de lo que las escrituras decían acerca de Dios. Pero él era una persona que estaba en la carne, porque todavía no había caído bajo esa cobertura hermosa y preciosa y poderosa, digo así, del Espíritu de Dios. Y escuchábamos junto a mi esposa en una predicación de un pastor muy conocido, que él decía que cuando Pablo cayó al piso, cayó como hombre, un hombre en su carnalidad, fue basureado en pocas palabras en el piso. Pero cuando se levantó como un apóstol. Se levantó bajo esa guía del Espíritu Santo. Y una de las primeras decisiones que él tomó, después de haber estudiado tanto, después de haberse preparado tantos años, Gamaliel era su maestro, él fue y se apartó. ¿Se apartó con quién? Con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, hermano, hermana, eso es lo que está pasando. Aquí yo quizás estoy en la playa y tú dirás, ay, yo no estoy predicando bajo el Espíritu, estoy predicando bajo la carne. No, el Espíritu de Dios está en todas partes y en donde Él se manifiesta y libertad. Puede ser en la playa, en las piscinas, en los campos, en la ciudad, en donde tú estés. Y así fue como Pablo se decidió a apartar, a ser un discípulo 100% del Espíritu de Dios. Y se apartó no solamente 1, 2, 3 años, no, él se apartó muchísimos años a aprender lo que Dios tenía programado para su vida, a aprender y a reconocer esas revelaciones de la salvación, esas revelaciones de los obstáculos de la salvación, esas revelaciones de aquellas paredes que se habían levantado en medio de los judíos y de los gentiles. Él aprendió tantas revelaciones en su vida, escribió acerca de los matrimonios, acerca de los hijos, acerca de las iglesias, cómo tenían que establecerse. Él aprendió acerca de los dones del Espíritu Santo. Él aprendió tanto, pero fue porque él se apartó con el Espíritu de Dios. Y no es malo aprender de parte de los hombres de Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos establecido nuestros pensamientos a lo que el hombre dicta, a lo que el hombre te enseña, a lo que el hombre te quiere que tú sigas. Y hemos dejado a un lado ese momento tan precioso que tenemos con el Espíritu Santo, en tranquilidad, en paz, en quietud, en donde no hay nadie. Y hay momentos que viene una chispa y el Espíritu Santo te dice algo y te dice, esto es así, Juanito, Juanita, José, esto se debe manejar de esta manera. Esa es la gran diferencia de predicar en el Espíritu y predicar en la carne. Cuando tú estás seguro que ese Espíritu Santo que está moviéndose por todas partes, aquí y ahí, cuando tú me estás viendo, debes tener la tranquilidad de que estás predicando algo de parte de Dios. Porque Dios nunca se equivoca. Dios, si te dice, se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. En cambio, lo que el hombre dice va perdiendo fuerza, hasta desaparecer por completo. Por eso el Señor dice en su palabra, y con esto nosotros nos vamos a despedir: quiero que seas fiel en lo pequeño. Y así fue fiel, quizás en lo pequeño Pablo. No había nadie a su alrededor, no tenía a quién predicar, no tenía a quién compartir la palabra, no tenía a quién enseñar. Y a veces nos desesperamos por compartir, por enseñar y por ministrar. No, esos son momentos en donde debemos de estar así,
inmiscuidos en lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas, siendo fiel en lo pequeño, y poco a poco el Señor nos irá poniendo en lo más grande, en lo más complejo, en lo más, en lo que más va a tener, audiencia de muchas personas. No te preocupes por ese momento, va a llegar, pero sé fiel primeramente con el Señor. Sé fiel primeramente con el Espíritu Santo y aprende a escucharle, así como yo he ido escuchando en las olas del mar, que el Espíritu Santo se mueve, y se mueve más que todo dentro mío, de mi esposa y de toda mi familia. Nos despedimos y nos estamos viendo en los próximos cortos. De bendición, saludos a todos, bye bye.